Bienvenidos todos los seguidores del canal Terra Mirabile. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que creemos que necesita algo de claridad y de esa claridad nos la van a aportar las personas que voy a dar la bienvenida ahora, que son Jacinto Román, Marco Ansón y César María Aguilar. Vamos a hacer una ronda de presentaciones, se van a autopresentar como es norma en el programa. Jacinto, quizás algunos ya le conozcáis porque realizó un vídeo en este canal sobre la desaparición de los micromamíferos o su estado en la península ibérica, y Marco Ansón nos escribió un artículo en la revista Iberae acerca de los mamuts, de paleontología. César es nuevo en el canal, bienvenido también, y vamos a ello. Vamos a dar la bienvenida a todos y empezando la presentación por Jacinto Román. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas. Mira, yo soy Jacinto Román, trabajo en la Estación Biológica de Doñana y soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española, la Sociedad Ibérica, que nos hemos convertido en Ibérica hace escasamente un mes, para la conservación y estudio de los mamíferos. Muy bien. Marco. Hola, buenas tardes. Yo soy Marco Ansón, soy paleozoólogo de formación. Actualmente trabajo en la consultora Ideas Medioambientales y soy también el responsable de vertebrados del Centro de Estudios Animales CEA. ¿Y César? Sí, hola, buenas. Soy César María Aguilar y yo soy biólogo, también de la SECEN, y bueno, trabajo en mi ámbito es La Rioja y trabajo en una empresa pública, en Tresatec, haciendo seguimientos de fauna. Muy bien. Os pedí la introducción que me comentaréis vuestra relación con el ámbito del castor. Vamos a ver vuestro ámbito de relación con el castor a través de la primera pregunta. La lanzo a Jacinto. El castor en España, en la península ibérica, es un animal nuevo, ya estuvo en el pasado. ¿Desde cuándo, desde cuándo ha estado? ¿Desde cuándo se tienen noticias de su presencia en la península o de su desaparición y de su reintroducción? Todo eso, si nos puedes arrojar luz de los datos que manejes. Bueno, mira, el restos de castor hay en yacimientos en la península ibérica a lo largo de todo el Pleistoceno. Hay tanto en el Pleistoceno, en las tres fases del Pleistoceno no hay, o sea, hay, en el Pleistoceno medio prácticamente no hay. De hecho, los distintos autores piensan que pudo llegar incluso a desaparecer durante el Pleistoceno medio en la península de forma natural, ¿vale? Pero tanto en el superior como en el inferior hay yacimientos con presencia de castor en la península ibérica. Aún así, son yacimientos que muchas veces mencionan al castor, pero no existen estudios hechos por arqueozoólogos, ¿no? Sino que son estudios hechos por arqueólogos que, bueno, han asignado unos huesos como castor y no siempre aparece el cráneo, que es la parte más que realmente identificas con seguridad, ¿no? Hay pocos yacimientos, que es una cosa que todos mencionan, con presencia de castor, y aún así yo planteo que sería bueno revisarlos, porque posiblemente sean menos de los que realmente se han citado. Ellos dicen que nunca fue una especie abundante a lo largo del Pleistoceno en la península ibérica. Cuando ya entramos en el Holoceno, los yacimientos son muchos menos, ¿no? Nosotros hemos revisado recientemente la presencia, hasta dónde llegaron los castores, pero intentando centrarnos en los últimos yacimientos, desde el periodo romano hasta ahora. Y realmente no encontramos prácticamente evidencias de la presencia de castor en la península ibérica, hay muy poquitas. Restos óseos, con certeza asignables a castor. Con certeza hay un resto de una mandíbula en Atapuerca, datada entre el periodo del Hierro y Romano. No se sabe muy bien exactamente, está en un estrato que la parte superior es romano y la parte inferior está datado como del Hierro, y no se sabe muy bien de qué periodo es en concreto. Y luego hay una mandíbula parecida a la ciudad romana de Bilbilis, entre el siglo I-II de nuestra era ya, después de Cristo, pero está en un entorno urbano. O sea, es un poco raro. De hecho, los mismos autores plantean que podía ser fruto de comercio. O sea, eso no descarta que podía ser de allí, ¿vale? Pero no es seguro que sea de allí. Luego, evidencias documentales tampoco hay. De hecho, la única evidencia documental de presencia de castores que existe en España, o en la península ibérica, es de Estrabón. O sea, estamos hablando del siglo I, pero Estrabón, cuando lo miramos con detalle, ni siquiera él estuvo en la península ibérica. La gente remite siempre mucho a Estrabón a la hora de explicar la historia de la fauna de la península ibérica, pero Estrabón nunca estuvo en la península ibérica. Estrabón copia de autores anteriores, sobre todo un griego que se llama Posidonio, que es del siglo I-II antes de Cristo. O sea, los datos de ser la referencia fiable son de esa época, ¿no?
Y luego no aparece ninguna referencia fiable escrita de castores en la península ibérica. Hay una gente que intentó interpretar un nombre que llamaban Samur para asignarlo en escritos árabes, diciendo que esa palabra se debía referir a castores que debían habitar en el Ebro. Pero se ha demostrado, vamos, en el mismo documento no lo daban con fiabilidad cuando vas a la fuente original. Y además, luego ahora recientemente, después de publicar el artículo, se ha encontrado otro artículo donde indican que el Samur eran las garduñas realmente, no eran tampoco los castores. Es decir, no hay evidencias de presencias de castor en la península ibérica, por así decirlo, como la más tardía es del siglo I-II después de Cristo. ¿Vale? Claro, eso contradice lo que se ha venido diciendo hasta la fecha. Hasta la fecha, cuando tú lees los documentos de gente que no había revisado estas referencias, hablaban que el castor había durado hasta el siglo XVI, XVII, incluso algunos autores lo plantean que había durado hasta el siglo XIX. Y todo eso se basa en un error de un artículo que salió publicado en el que pintaban dos mapas, uno del siglo XVI y otro del siglo XVII, en el cual en el mapa del siglo XVI ponía que el castor estaba en toda la península ibérica y en el mapa del siglo XVII ponían que no, que había desaparecido toda la península ibérica en cuestión de un siglo. Claro, cuando miras de dónde sacan la referencia para pintar ese mapa, ves que ella lo lee en un libro de Brem, que es un autor del siglo XIX, si no recuerdo mal, y cuando tú vas al libro de Brem, dice que lo lee en un libro anterior, que es un libro que se llama de Gesner, y cuando tú vas al libro de Gesner, lo que hace referencia es que Estrabón decía que había castores. O sea, no es que sea, aunque el libro de Gesner sea del siglo XVI, realmente Gesner no dice que haya castores en el siglo XVI, dice que Estrabón decía que había castores. Y como hemos visto, Estrabón copiaba de Posidonio, con lo cual nos vamos siempre remontando muy atrás. Realmente no hay evidencias, no hay evidencias. Sobre todo lo que nos falta, que es lo más importante, son evidencias materiales. Nos faltan huesos. No hay cráneos ni huesos de castor en la península ibérica prácticamente los 2 últimos milenios. Marco, ¿puedes abundar o ampliar o enriquecer este ámbito del origen, bueno, los datos más remotos sobre el castor en España, la península ibérica? Sí, en este sentido he de coincidir con Jacinto en cuanto a que es un animal que en las comunidades faunísticas en las que aparecen restos anatómicos suyos descritos en la comunidad, siempre son restos muy fragmentarios formados por una pieza o por muy pocas piezas. Y sobre todo en lo que son tiempos históricos, ya en el Holoceno, directamente es que se pueden contar con los dedos de una mano el número de yacimientos en los cuales hay material descrito. Que yo conozca de los más recientes, uno lo ha referenciado ya Jacinto, que sería el de Bilbilis, y luego también en Ronda, Riquelme publicó otro material craneal, que de este, perdón, postcraneal, apendicular, que de este publicó fotografías del material. En cambio, el de Bilbilis que dice Jacinto, yo he intentado buscar la descripción del material y está escrito en texto, pero no hay fotografía evidenciando esa hemimandíbula que se describe. Entonces, en ese sentido, hablamos de un animal cuyos restos son muy, muy fragmentarios. Ya incluso en los yacimientos en los que hay material fósil en el Pleistoceno, también es un animal con restos muy fragmentarios y muy escasos. La representación de un animal en un yacimiento tiene que ver realmente con la presencia del animal y la cantidad del animal en el ambiente. Pues depende de las condiciones de preservación de los restos. En este caso, pues no podemos tenerlo claro. Lo que sí que tenemos claro es que la información que nos llega del contexto paleontológico y del contexto arqueológico es realmente muy, muy, muy escasa. Y una cosa que Bien. es interesante, abundando en esto que dice Marco también de la escasez, es que si tú lo comparas con lo que está escrito en otros países del entorno mediterráneo o zonas próximas a las nuestras, realmente los yacimientos no son raros donde aparecen castores. Es una especie grandecita. César nos puede hablar mejor luego de qué tamaño tiene un castor y tal. Y son huesos fuertes, deja restos, sobre todo el cráneo, un cráneo muy potente, un cráneo que es capaz de tirar árboles, ¿no? Entonces son restos que en principio se conservarían muy bien. Y cuando tú miras en otros países, pues encuentras que hay desde el periodo romano 16 yacimientos, 15 yacimientos que citan Castor, ¿no? En países que tienen la mitad de la superficie que la península ibérica. O sea que en España, poniendo la misma proporción, no tendríamos que tener uno o dos, teníamos que tener 30, 40 yacimientos con los que hubiera aparecido Castor y no hay, no existe. César, si no quieres abundar en esto, porque ya se ha hablado bastante, te invito a que abundes, si ha lugar a ello, y que nos introduzcas en cuándo aparece en nuestros momentos actuales, en los últimos años, el castor en España. ¿Cuándo aparece?
Sí, aquí empezamos a saber de que había castores, pues un artículo que se publica en el 2004 diciendo que ha habido una suelta ilegal y que han encontrado pues restos de alimentación en la confluencia, bueno, en la cuenca del Ebro, en la confluencia entre los ríos Ebro, Arga y Aragón. Nosotros en La Rioja, en el tramo riojano, lo detectamos en 2006. Estábamos trabajando con Visión Europeo y los rastros de castor son muy llamativos. Y entonces, bueno, vimos que ya se estaba expandiendo desde la supuesta suelta del 2003, que nadie la reivindicó, entonces tampoco tenemos muy claro. En ese artículo se decía que eran 18 ejemplares que habían venido de Europa, pero nadie la ha asumido como propia, entonces tampoco sabemos si esos han sido una vez, dos veces o en cuántas veces. Sí que es cierto que por esas mismas fechas, en Baviera, que es uno de los sitios donde más densidad de castores hay, en Alemania, en la que allí se quedó, fue una de las pocas poblaciones que se quedó relicta a principios del siglo XX, cuando la especie estuvo a punto de desaparecer. Una de las poblaciones que quedó era la del Elba, y a partir de ahí la recuperaron, hicieron reintroducciones en los 60 con bastante éxito, y llegó un momento en que a partir del 2000 una de las maneras de gestionar la abundancia o los conflictos que tenían con propietarios o así era hacer captura en vivo y destinarlos a proyectos de reintroducción legal en países. Así, provenientes de Baviera, eso está contado en comunicaciones científicas de congresos, se han reintroducido en muchos países. Y en concreto, un panel de 2003 publicado en unas comunicaciones por Gerard Schropp, no recuerdo cómo se pronuncia bien, bueno, una de las personas que más ha trabajado en Baviera con los castores, de manera legal explicaban cuáles eran las capturas que se hacían en ese programa de gestión de la especie. Y entonces dicen, tantos ejemplares hemos capturado y los hemos cedido a Rumanía, tantos a no sé dónde. Y hace una recopilación de todo lo que han cedido a un sitio y a otro. Y en un momento de ese panel pone 18 ejemplares hemos capturado entre el 2002-2003 y los hemos cedido a una ONG, lo dice así, que se llamaba Castor Galicia, para reintroducirlos en el Ebro. Entonces, lo que imaginamos es que el hombre este que estaba haciendo reintroducciones legales o estaba haciendo capturas para cederlos a proyectos legales, en algún momento alguien de los que estaban intentando llevar castores a todos los sitios de Europa, pues se los cogió de una manera que no era lo que él esperaba, o no lo sabemos. Pero el caso es que coincide esa captura de 2002-2003 de 18 ejemplares con lo que después el artículo, cuando se descubren aquí los castores, dice también 18. Entonces, lo que imaginamos es que esos 18 castores que se soltaron ahí vinieron de Baviera. ¿Quiénes fueron? Pues la asociación la ONG española no existe, no lo podemos saber, nadie lo ha reivindicado, entonces es complicado. Todo se movía en un ámbito ilegal. Si después de esos 18 ejemplares hubo más sueltas, pues tampoco lo sabemos. Pero a partir de ahí, de 2003, empieza la especie a verse los rastros en diferentes partes del Ebro. En La Rioja ya digo que los empezamos a detectar en el 2006, y en el 2006, mientras estábamos haciendo la distribución por el río Ebro del Visión Europeo, pues hicimos una pequeña evaluación, y en ese momento pues estaba ya ocupado, no sé si recuerdo, como 80 kilómetros de río Ebro, y calculamos unos 12, 18 ejemplares en ese momento. Bueno, y a partir de ahí, pues la especie fue ampliando distribución y ya no sabemos si ha habido más sueltas o no, pero ese es el comienzo de la presencia en España. Jacinto, ¿qué interés, si existe algún interés entendible, puede haber en incorporar a nuestra fauna este animal? Porque
los bisones se sueltan en las peleteras por una reivindicación de maltrato animal. Pero en el caso del castor, el castor, que yo sepa, no se criaba para piel, con lo cual no hay un fondo reivindicativo, que es lo que puede mover a incorporar al castor de una manera ilegal en un hábitat, en un ecosistema, en un medio ambiente, sin ningún tipo de asesoría científica y sin... O sea, ¿por qué? ¿Por qué se produce eso? ¿No? ¿Hay alguna causa que podáis tener identificada? Bueno, hay una serie de asociaciones por Europa que además hay artículos de prensa que les entrevistan y lo dicen, que lo que quieren es que haya castores en todos los lados. Son como amigos de los castores, ¿no? Entonces ellos quieren que haya castores y se dedican a soltar castores por distintos sitios. Además, en los mismos artículos de prensa reconocen que saben que es ilegal, pero que les da igual. Ellos quieren soltar castores, ¿no? De hecho, después de lo que ha contado César del Ebro, 20 años después han aparecido en otros 3 sitios, ¿no? El primero en 2022 aparecen en el Duero, se encuentran en el Duero cerca de la frontera con Portugal. En el 2023 nos informan a nosotros y nosotros lo publicamos luego, que nos acercamos a verlo y vimos que sí que eran castores en el Guadalquivir, y en Marco lo encuentran en el 2024 en el Tajo. Evidentemente, esos son 3 sueltas distintas, también nuevas, sueltas ilegales, ¿no? Es una estrategia que pretende que haya castores por todos los lados, sin tener ningún estudio ni de viabilidad poblacional, ni de impacto de los animales, ni del estado sanitario de los animales. Ten en cuenta que transportar fauna entre fronteras, entre países, necesita un certificado sanitario. O sea, ya simplemente eso ya te convierte en ilegal la suelta, ¿no? No puedes mover fauna sin que tenga un certificado veterinario que diga que ese animal no se está trayendo ninguna enfermedad de otro país donde hay enfermedades que pueden estar asociadas al ganado muchas veces o a la fauna silvestre, y vienen sin ese certificado ni esas garantías, ¿no? Pero luego además no se preocupan por los animales, ellos los sueltan y si van para adelante bien y si no, pues también bien, ya soltarán en otro lado, ¿no? De hecho, en el 2003, creo que fue, 2002, publicaron en Mammal Review, hay una nota que dicen que tienen intención, una gente, ponen en la nota, en un artículo científico, que hay intención de soltar castores en el Ebro, en el Tajo, en el Guadalquivir y en el Guadiana, creo, no sé si en el Duero no lo ponían o en el Duero, prácticamente en todos los ríos de la península. O sea, ya avisaban de que iban a soltarlos, ¿no? Pero eso fue ya hace 20 años, ¿no? Pues se avisó un poco, yo creo que es una cosa además que nos pasó un poco desapercibida a los españoles hasta que no empezamos a ver los castores, porque nadie miraba cosas de castores. Entonces nadie se enteró, ¿no? Y realmente principalmente lo soltaron allí en el Ebro, pero luego después han ido apareciendo en más sitios, ¿no? Esa estrategia la llaman ellos mismos, la llaman el beaver bombing, el bombardeo con castores. Y es esa estrategia de yo suelto aquí y como que tiro bombas, ¿no? En algún sitio me agarra, en otro no, pues bueno, tampoco me preocupa, aunque tire para adelante en algún sitio. Ya en este momento pues tenemos esas 4 poblaciones, las 3 más pequeñas, por así decirlo, habrá que ver si se acaban prosperando o no prosperan, pero hay en 4 sitios al menos de la península ibérica que sepamos. Ojo, porque esto lo sabemos cuando encontramos los primeros indicios. ¿Quién dice que no los haya en el Guadiana o quién dice que no los hay en otros ríos? No lo sabemos. No lo sabemos porque nadie los ha encontrado. Marco, háblanos de este último capítulo en esta historia del castor en España, el artículo que habéis publicado, que además ha levantado cierta marea mediática al respecto. Háblanos de este hallazgo. La verdad es que llevamos un mes bastante movido de llamadas y de notas de prensa y de comunicaciones un tanto extravagantes respecto a la presencia de castores en España. Aludiendo a lo que ha dicho Jacinto sobre que desconocemos dónde puede haber castores, eso es totalmente absoluto porque nuestro encuentro con estos castores del río Tajo fue totalmente accidental. Nosotros estábamos recopilando datos de Martín Pescador, estábamos tomando datos de posaderos de Martín Pescador y de repente yo vi a un castor cruzando el río delante mío. Entonces, puede haber castores en otros sitios que no hayan sido detectados y que o nadie los sepa identificar cuando los ve o no sepan interpretar los restos que dejan. En este caso, la población del río Tajo, la administración ya la conocía. El cuerpo de técnicos y de agentes de medio ambiente de Guadalajara ya la habían conocido, la población, habían encontrado ejemplares de castor justo en la zona en la que nosotros también los encontramos hace 3 años. Es que claro, cuando yo vi aquel castor, yo dije, ostras, esto está sin describir, ¿eh? Una población sin describir, no hay ninguna referencia científica. La comunidad científica no conocíamos esos castores.
Entonces, al momento se lo comuniqué a Celia, mi compañera con la que saqué la nota, que estaba trabajando conmigo, y nos pusimos a trabajar y desde entonces no hemos parado de muestrear la zona y de recopilar más información sobre estos castores. A día de hoy seguimos trabajando en ellos y pues, nos interesa conocer pues, su ecología en este contexto ambiental del río Tajo, ¿no? Tienes la oportunidad de estudiar una población nueva desde el principio, pues conocer cómo se comporta, cómo se desarrolla. A día de hoy tenemos localizadas 3 grupos, familias de castores en el río Tajo. El número de individuos que hay en cada grupo no lo conocemos porque el contacto visual que solemos tener de ellos es de un solo individuo cada vez. Y lo que pasa es que sabemos que tiene que haber individuos de distintas edades porque hay diferencias de tamaño. Somos capaces de ver individuos, de repente ves a uno y lo mismo unas horas después ves a otro y dices, ostras, este es más pequeño que el que acabamos de ver anteriormente. Que eso puede implicar reproducción, todavía no lo sabemos, seguimos trabajando en ello. Lo que es interesante, bueno, respondiendo también a lo que ha dicho antes Jacinto, de esta gente que coge castores y os trasloca sin ningún tipo de permisos y de forma totalmente ilegal, y lo del beaver bombing, en plan de aquí los suelto a ver si tienen suerte. En el caso de la población que hemos descrito nosotros y que estamos estudiando nosotros, la persona que los ha soltado ahí, o las personas, los han soltado ahí muy concienzudamente, han mirado muy bien las zonas del río Tajo para buscar una en la que el animal tuviese un hábitat en el que pudiese medrar. Es una zona en la que el agua no está tan contaminada como en otras zonas del río Tajo. Tiene unos bosques de ribera no grandes, pero sí decentes, como para mantener a los castores. Quiero decir, comparándolo con otros tramos del río Tajo en los que nosotros trabajamos, vemos que las personas que han soltado estos castores ahí los han soltado concienzudamente ahí y no en otro punto del río Tajo, porque sabían que en ese punto era posible que esos castores medrasen, como está ocurriendo. César, Sí. tú que has monitorizado los castores en La Rioja y en el Ebro, ¿cómo se están adaptando? ¿Esas poblaciones están creciendo? ¿Se las está de manera, o sea, se está manipulando para que no crezcan, para revertir algún posible impacto negativo que ahora entraremos o no en ello? ¿Qué conoces de esas poblaciones? ¿Cómo han evolucionado de 2003 a nuestros días? Sí, te contesto ahora esto, pero a raíz de una cuestión que había planteado Jacinto, que las sueltas de castores, esto no es una cosa que ha pasado solamente en la península ibérica, ¿eh? O sea, las reintroducciones de castores por este mismo sistema, por la misma época pasaron en Italia, que también a ellos no tenían poblaciones de castores, pero se documentaron que se les habían extinguido hace 400, 500 años y les estaban entrando de manera natural desde Austria por los Alpes, pero aparecieron poblaciones, varias poblaciones separadas, 400 kilómetros de ahí. De hecho, hay varios artículos en la revista Istris explicando cuáles podrían ser los orígenes de esas poblaciones. Y bueno, al final acaban diciendo que lo único verosímil es que ha habido sueltas ilegales, probablemente ya desde el 2008, cuando se empezaron a detectar. Es decir, que eso pasó. Eso mismo ha pasado en Bélgica, donde tampoco lo había, y esas sueltas ilegales fueron en 2003, es decir, que no es una cosa exclusiva de aquí, sino de casi todos los territorios que no tenían. Pasó por otras circunstancias en Inglaterra y en Escocia, es decir, que esto forma parte de una ampliación del área de distribución que querían llevar a cabo estas personas que querían expandir la especie más allá de la población que tiene en este momento. También hay que decir que el respaldo o la justificación que le daban es que la especie sí que es cierto que estuvo a punto de extinguirse. Es decir, a principios del siglo XX, en Europa occidental, quedaron, se calcula que cerca de 1.200, 1.800 ejemplares en 5 subpoblaciones enanas. La primera, la más cercana, que es más parecida a nosotros, estaba en el Ródano, y a cada una de estas subpoblaciones le describieron una
subespecie. Ahí estaba la Galeae. Después había otra en el Elba, que era la Albicus, creo recordar. Había otra pequeña en el sur de Noruega, que era la Fiber, y después había 3 pequeñas poblaciones con una subespecie en Bielorrusia y otra en otra zona de Rusia, Urales hacia aquí. Entonces, la justificación de eso era que una especie que había estado a punto de extinguirse había que expandirla por todo su rango de distribución histórico, sin entrar mucho en qué era histórico, que es lo que ha comentado Jacinto y lo que revisamos en el artículo aquel, en concreto para la península ibérica. Pero la situación a día de hoy, a finales del siglo XX y principios del XXI, es muy distinta. Una de las revisiones que se ha hecho de las poblaciones que hay estiman que la población de castor en Europa anda por el 1,5 millones de ejemplares. Y está distribuido pues, prácticamente por todos los países donde era su área de distribución. Algunos de manera ilegal, como Italia y la península ibérica, Inglaterra y Escocia, y otros sueltas legales. Cerca de 28 países tienen ahora distribución de castor. Es decir, que la situación de amenaza que pasó a principios del siglo XX ya no es la de un siglo después, la que tenemos ahora. De hecho, la lista roja lo reclasificó y ahora está, me parece que desde hace 10 o 12 años, está como preocupación menor. Es decir, es una población que tiene gran área de distribución y tiene un número suficiente como para no preocupar su estado de conservación. Pero, sin embargo, sí que preocupaba a esta manera de actuar que alcanzase toda su área de distribución. Ahora lo que me has preguntado, que era cómo han evolucionado esos castores en el Ebro. Pues los castores hubiesen sido abundantes o no en el Pleistoceno y en el Holoceno. El caso es que cuando vuelven a partir de esos 18 o los que sean, porque no lo sabemos, empiezan a expandirse rápidamente. Tienen un nicho ecológico que a lo largo de la evolución han ocupado y lo van a ocupar. Es decir, o sea, no tienen una limitación. Entonces, nosotros empezamos a ver que sí, que poco a poco iban ampliando. En ese sentido, el hábitat suyo, nosotros, o ahora lo que estaba comentando Marco, que si eran unas zonas pues bien conservadas y todo esto, nosotros lo que hemos visto es que el castor en realidad es un generalista de medios, de tramos medios y bajos, que son los productivos en realidad, que son los mismos que hemos ocupado nosotros. Esos tramos son los más productivos y sobre esos tramos lo ocupa todo lo que ocupa con la densidad que alcanza la especie, que en Europa se calcula que los territorios de castor suelen ser un promedio de 3 kilómetros. Si el territorio fuese bueno, podría ser más pequeño, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y si el territorio fuese malo, podría ser más grande. Incluso se han reportado territorios hasta de 20 kilómetros, pero no es lo habitual. El promedio en Europa son 3 kilómetros, es decir, que cada 3 kilómetros va a haber un grupo de castores y de hecho en La Rioja ya lo hay. Prácticamente todos los tramos medios y bajos hay un grupo de castores ocupándolo. Y dentro de ese tramo lo que hay es un grupo territorial, porque los castores son fuertemente territoriales, tienen una estrategia en la que defienden un territorio, que son esos recursos, esos 3 kilómetros, y ahí se alimentan en diferentes parches a lo largo del año. Y ahí están los adultos que se reproducen solamente una vez al año, con las camadas salen en abril o en mayo. Los subadultos que quedan del año anterior, que se quedan ayudando, y la camada que ha salido ese año o no ha salido, pero hay siempre en un grupo familiar de ese promedio de 3 kilómetros, hay 3 generaciones, en el caso de la generación del año, y se reproduce una vez. Es decir, las densidades que va a haber y que ya las hay en La Rioja, que es lo que yo conozco, son un promedio que hablan de 4 ejemplares por territorio cada 3 kilómetros. De esa manera, nosotros durante el 2023 hicimos un muestreo por todos los ríos de La Rioja,
adaptando un protocolo de muestreo que se utiliza para el seguimiento de la especie en Francia, donde siempre se les mantuvo en el Ródano y ellos lo han ido expandiendo de manera natural. Entonces, ellos lo que hacen es hacer un muestreo cada 3 kilómetros, por lo menos recorrer 1 kilómetro de cada 3, de todos los ríos que quieren recorrer. Y darle una categoría de indicios como si fuese una de las llaves nidificantes. Podemos decir que tal indicio sirve para decir que es probable, tal indicio sirve para decir que es posible y otro indicio sirve para decir que es seguro. En este caso, los seguros, los marcajes territoriales. Ellos hacen unos marcajes territoriales con la glándula de Castoreo que se huelen bien, se ven y eso denota que es un territorio. O si encuentras una madriguera en uso o una presa en uso. Después hay otra serie de rastros que podrían ser de un ejemplar que no se ha sentado todavía, como rastros de alimentación o cosas muy probables como pueden ser palos de castor, que son las roeduras de las ramas que han cortado, que podrían venir flotante y puede ser simplemente posible. Con esa estrategia recorrimos 375 kilómetros de ríos, todo el Ebro y todos los tramos medios y bajos de La Rioja hasta los 800 metros de altitud aproximadamente, y prácticamente todos estaban ocupados. En diferente grado, unos posibles, otros probables y otros seguros. Seguros 109 grupos territoriales, que a un promedio de 4 ejemplares, pues te salen 436. Y después le sumas los probables y los posibles y pues, sumas alguno más. Entonces, en este momento, los ríos de La Rioja están prácticamente ocupados todos por castor. Más densidad no la va a haber porque los ejemplares ya no caben más. Lo que hacen esos ejemplares subadultos que todos los años tienen que salir del grupo territorial es reemplazar territorios en los que quedan vacantes porque ha muerto algún ejemplar o así. Ampliar el área de distribución dentro de la cuenca del Ebro, eso sí, la ampliación es muy rápida porque hay mucho hueco disponible, o sea, ahí no tienen esa limitación y lo van a ocupar con esas densidades, o dispersarse por hábitats subóptimos que son los que son problemáticos a nivel de conflicto humano. Es decir, pueden instalarse en acequias secundarias, pueden instalarse en canales de riego y los hemos visto instalados en un canal como es el canal de Lodosa, aprovechando zonas que están rotas del cemento para hacer madrigueras y alimentándose de perales y de cultivos de maíz. Es decir, que esos hábitats a largo plazo no son estables, pero sí que generan bastante conflicto. Y todos, o por ejemplo en pantanos, en cualquier tipo. Es decir, la especie pasa un poco como la imagen que tuvimos de la nutria durante mucho tiempo. Pensábamos que eran bioindicadores de hábitat prístinos y así, y simplemente es que estaban relegados a donde no tenían conflicto. Ahora que la especie está de vuelta, pues vemos que puede estar prácticamente en casi todos los sitios. A largo plazo, muchos de esos sitios no son viables, pero sí, en este momento hay 375 kilómetros de río al menos en los que hemos confirmado que hay unos 450 ejemplares. Jacinto, con toda la información que hasta ahora habéis aportado aquí, hay una preocupación porque estas poblaciones nuevas de castor en España, porque son de reciente incorporación en nuestra fauna, en nuestros ecosistemas y en los hábitats que ahora mismo están vigentes, nos podemos preocupar, nos faltan datos, necesitamos más tiempo, o ya ha apuntado César que ya hay zonas de conflicto con infraestructuras humanas, con cultivos en nuestros ecosistemas, en los cauces fluviales, en nuestra red hidrográfica. ¿Qué puede suponer el que siga expandiéndose el castor? ¿Se sabe lo que puede pasar? ¿No se sabe? Hay muchos estudios sobre el impacto del castor en los ambientes más europeos, más norte de Europa, que en general tienden a ser positivos porque se intentan enfocar en el punto de vista de lo que beneficia. Se mira pocas veces a ver en qué puede perjudicar, ¿vale? Entonces, hay un enfoque en buscar
en qué beneficia el que haya castores, y realmente beneficia. Hay muchas especies que las beneficia. Modifica los cursos de agua, los naturaliza de una forma diferente, las zonas de rápido las heterogeniza, hace zonas más lentas, y que las combina con las zonas que hay de rápidos. Entonces genera una heterogeneidad que luego beneficia a muchas especies y en principio aumenta la diversidad. El problema está en que no sabemos qué puede ocurrir en ambientes mediterráneos, sobre todo los de más al sur, que puede ocurrir en un Guadalquivir o en los ríos del sur que prácticamente se llegan a secar, ¿no? Y en principio han aparecido ahí los castores. Ahí no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que tienen efecto. El mes pasado creo que salía un estudio hecho en el Reino Unido, buscando a ver si la presencia de castores modificaba el movimiento de las truchas, río abajo, río arriba, y venían a ver que en épocas de sequía sí evitaba el paso. Sequía en el Reino Unido, que no tiene nada que ver con una sequía aquí, evidentemente, ¿no? Pero hablaban de que cuando estaban en sequía allí en el Reino Unido afectaba el movimiento de las truchas. ¿Eso afecta a las poblaciones de las truchas? Pues igual no. Sí afecta a que las truchas se muevan, pero a lo mejor las truchas siguen estando igual. O sea, no quiere decir que eso vaya a hacer que haya menos truchas. Eso no lo estoy diciendo. Pero sabemos que tiene efectos. Un animal, que lo que se conoce como un ingeniero de los ecosistemas, modifica el hábitat en el que vive, lo modifica mucho y entonces, al cambiarlo, afecta a todo lo que ahí vive en ese ambiente, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos datos en el ambiente mediterráneo de lo que puede estar ocurriendo, no lo sabemos. Yo por lo menos no conozco nada al respecto de que se haya hecho ningún estudio intentando ver qué impactos puede tener el castor en nuestro ambiente. A priori, yo no pienso que vaya a ser malo, pero no deja de ser una opinión, ¿vale? No tengo datos para poder respaldar nada. Marco, en el Tajo, la población que estáis estudiando, todavía es pronto para saber en qué está, o sea, su interacción con el medio no sabemos qué puede conllevar. ¿Tenéis algún dato? ¿Estáis trabajando? ¿Vais a trabajar sobre ello? Intuyo, ¿no? Sí, estamos intentando recopilar toda la información posible sobre ello, pero como bien has dicho, es una población muy pequeña, en un tramo muy concreto de río, en un hábitat muy concreto y con una comunidad biológica. Bueno, nosotros hacemos tanta vida en esa zona porque es una zona ideal. La zona de la Alcarria regada por el río Tajo tiene una diversidad de mamíferos y de aves bastante buena. No obstante, yéndome fuera del Tajo, cambiando de la pregunta y aludiendo a lo que ha dicho Jacinto, que ahí pues estoy totalmente con él, siempre tendemos a mirar la potencialidad positiva de la especie que está ahí, porque es una especie de dinamizadora de los hábitats en los que está, los heterogeniza, crea oportunidades para otras especies que hay alrededor, pero quizás en algunos hábitats muy concretos, como lo que decía Jacinto con las truchas, puede también tener efectos negativos para especies que se encuentren en una situación delicada y que requieran unos hábitats concretos los cuales pueda transformar el castor. Por ejemplo, algunos tálpidos acuáticos, ¿no? Quizá en este sentido debería haber una fuerte voluntad por parte de las administraciones para intentar inventariar las zonas en las que están estas especies y primero estudiar la sensibilidad que pudiesen tener estas especies a esos cambios y quizás también inventariar la presencia de estas especies y la presencia de castores en el mismo hábitat, en la misma zona. Y volviendo a lo que me decías del río Tajo, es eso, es una zona muy pequeña, solamente tenemos 3 núcleos. Lo que estamos viendo es que con la comunidad de mamíferos coexisten perfectamente, en las mismas playas en las que está el castor está la nutria. Van solapando actividad, primero pasa uno, luego pasa otro, mientras una pesca castores y luego marca en la playa, unas horas más tarde pasa el castor por allí y se pone a comer. En ese sentido, no estamos viendo ningún conflicto ni ningún efecto negativo, pero como he dicho, es pronto y es una zona en la que, pues, por ejemplo, la comunidad de peces es paupérrima y está bastante degradada. No obstante, lo que sí que estamos viendo es que el consumo que hacen de árboles en esta pequeña escala, este pequeño espacio en el que nosotros estamos estudiando, atacan sobre todo a los árboles en otoño y en invierno. Cuando se acerca la época estival, tienden a comer vegetación de ribera, más plantas que brotan. Cuando luego ellos consumen esa corteza del árbol y dejan el tronco, los restos de árbol que han dejado ahí, nos ha dado por ir luego a acercarnos a mirar y estamos viendo que pueden servir de refugio pues, para especies de anfibios que se cobijan debajo. Hay xilófagos que
hay árboles que llevarán en descomposición, yo qué sé, 2 a 3 años ahí y ya empiezan a estar los xilófagos ahí, los pájaros carpinteros van a alimentarse, otras especies de aves insectívoras se acercan ahí también a utilizarlo como patch. Quizás sería interesante el hacer un estudio muestreando zonas de río con el mismo tipo de hábitat donde no hay castor y el uso que dan otras especies y las zonas que dan en donde hay castor y si tiene unos efectos positivos, que es algo que nos gustaría hacer. Por ahora no hemos visto ningún efecto negativo en la zona. César, las poblaciones que tú has trabajado, que has estudiado más, que nos has comentado de La Rioja, que es donde hay más densidad, ¿ya hay efectos en el medio que puedan indicarnos si está siendo beneficioso, perjudicial o inocuo para esos ríos de La Rioja y en toda la zona del Ebro? Sí, las riberas con castor no son las riberas que hemos conocido hasta ahora. Eso va a cambiar mucho. Nosotros hemos conocido unas riberas en las que el arbolado no se toca por ninguna especie de fauna, pero esto viene a cambiar las reglas de juego. Los castores tiran árboles y sistemáticamente van a generar un aclarado de la primera franja de esas riberas. Esto no debería ser un problema porque la especie ha evolucionado aquí. O sea, las especies de arbolado de Europa han evolucionado con esta especie aquí en Europa. Es decir, que precisamente por eso es muy probable que nuestros sauces, nuestros chopos, nuestros fresnos rebroten con tanta facilidad porque han tenido a alguien que les ha ramoneado. Y precisamente eso es lo que están buscando los castores cuando tiran un árbol. Hacen varias funciones. La primera es que tienen desgaste o sea, tienen crecimiento continuo los dientes y necesitan desgastar. Después hay un componente social que nosotros no conocemos, pero que seguro que tiene su importancia, porque hay veces que empiezan árboles que nunca terminan, o que vuelven a la huerta de un año, o que tienen un patrón de consumo que para nosotros no es lógico. Y después, cuando están tirando esos árboles, están accediendo a todas las ramas pequeñitas, porque ellos lo que están alimentándose es de la corteza, pero de la corteza de las ramas pequeñas, que es la que acaba de crecer y tiene más alimento. Y entonces, para acceder a todo ese ramaje del árbol, lo que tienen que hacer es derribar el árbol y después trocear todo eso a resguardo en el agua, porque ellos no lo trocean, o sea, no lo pelan en el sitio, sino que se lo llevan al agua para comerlo en condiciones de seguridad. Y finalmente, esa zona que han tirado el árbol, a la vuelta de un año, va a ser rebrote, que vuelve otra vez al ciclo de lo que ellos necesitan, que es ese rebrote. Y de hecho se ven muchos árboles que rebrotan y que han vuelto otra vez a comerlo. Entonces, hacen un uso, a lo largo de esos 3 kilómetros, hacen un uso como por parches. Es decir, hay veces que están comiendo en una determinada zona durante un mes, mes y medio, y no vuelven en muchos meses o en todo el ciclo anual. Y la gente se piensa que no está la especie ahí, pero están haciendo ese uso diferencial que genera rebrote. Entonces, esa actividad, a medida que pasan los años, pues hace que la ribera tenga mucho más arbolado con rebrote, árboles cortados y mucha madera muerta en pie y en el suelo. Y eso da una complejidad estructural, que es lo que normalmente han evaluado cuando han hecho estudios de ecología, que genera biodiversidad, lo cual es esperable porque si esta especie evolucionó, la vegetación y las especies de flora, de insectos, evolucionó con alguien que abría claros, es esperable que a nivel teórico general algo que se restituye un proceso natural que ha venido ocurriendo no debería empobrecer la diversidad. En este sentido, Reino Unido, que en su momento tuvieron unas sueltas ilegales y han estado durante 5 años evaluando con equipos de universidades para decidir si lo reintroducían de manera legal o no, tanto Inglaterra como Escocia. Ahora recientemente acaban de autorizar las sueltas legales, porque han evaluado que muchas de las cosas que ocurren en los ríos con
con castor son beneficiosas. Ahora recientemente acaban de sacar un artículo sobre murciélagos en el que hacían parcelas control en las que había zonas abiertas por el arbolado y zonas que no tenían castor y que estaban cerradas. Entonces eran muchísimo más frecuentados por los murciélagos porque allí se generaban más polillas y así. Ríos que tenían pequeñas presas, ríos que no tenían presas y que todavía no habían colonizado con el castor. Es decir, tienen las condiciones de control para poderlo estudiar y los índices se incrementaban de diversidad de murciélagos con con macroinvertebrados acuáticos. También en general se potencian, o se estudian los beneficios. Y por lo menos en los ecosistemas en los que se ha estudiado, en los mediterráneos no se ha estudiado o yo no conozco publicaciones. En ese sentido no debería preocupar. Lo que preocupa es que las riberas que tenemos en el siglo XXI no son las que había en la época de los romanos. Es decir, que si tú tienes una ribera que a día de hoy, a siglo XXI, nos ha llegado constreñida a 2 metros de orilla, ocupada por cultivos agrícolas, por huertas, por un montón de cosas, que te tiren el 80% del arbolado en ese tramo es relevante. Si esa ribera tuviese 20 metros, pues sería otra cosa. Entonces, los ecosistemas mediterráneos, la dificultad es que están muy humanizados. Y cuando estamos diciendo que los castores están ocupando las mismas zonas que nosotros, es decir, las más productivas, las del valle. Nosotros tenemos en el Valle del Ebro, que puede haber sotos más grandes o menos, pero los tributarios de los tramos medios están muy ocupados, por cultivos, por frutales, por choperas, por un montón de sitios así. Entonces, más que la preocupación de cómo cambia las condiciones naturales, que también, pero eso es algo que se puede evaluar y que en Inglaterra lo han hecho y en Escocia lo han hecho y han valorado que en su contexto favorece la biodiversidad, incluso el tema de peces, la creación de presas temporales. La otra pata sobre la que orbita todo esto es el conflicto que hay con esos usos. Y eso no es una cosa que solamente veamos aquí. En Baviera hay una percepción ya de que los castores en muchos ambientes son muy conflictivos y hay estudios de opinión en los que, bueno, pues como suele suceder, la población urbana valora aceptablemente la presencia de la especie y la población que tiene usos agrícolas o de ribera, pues tiene una percepción completamente contraria. Se gasta bastante dinero en indemnizaciones por daños y aparte tienen un plan de gestión en el que ha sido como un poquito echar la patada para adelante, que ha sido capturar en vivo durante muchos años para hacer reintroducciones en otros sitios. Es decir, que el hábitat que ocupa es el mismo que estamos ocupando nosotros. Y como nosotros lo estamos ocupando con usos agrícolas y de frutales y cultivos forestales, pues ese conflicto lo vamos a tener. Y esa es lo que tenemos que tener en cuenta, que la expansión de la especie a nivel riberas, pues irá por una parte, pero la otra es que ocupa los mismos sitios que nosotros y eso va a ser un tema a tener que gestionar en los próximos años en muchos sitios donde la especie va a aparecer y va incluso a ocupar estos hábitos subóptimos que a nosotros nos parecería que eso no debería ser para un castor, pero como lo eligen ellos y si lo eligen, pues pueden estar una temporada provocando pues eso, conflicto y ese conflicto se tiene que gestionar de alguna manera o con indemnizaciones o con prevenciones, que es alguna de las cosas que se está haciendo aquí, con vallados. Bueno, hay muchos manuales en Europa, es decir, esto no es nada nuevo que tengamos nosotros, ya ocurre en Europa y hay montones de manuales de cómo prevenir esta zona de conflicto. Pero la otra sería empezar a recuperar zonas de ribera para evitar esos conflictos. O sea, podría valer como acicate para restaurar. Voy a hacer una ronda de cierre, no porque no me esté interesando, sino porque creo que me está interesando tanto que podríamos estar aquí hablando 4 horas. Entonces, y yo quiero que la gente que vea este programa se lleve una idea de si el castor
es una magnífica noticia, como venden los medios de comunicación, que esté en el río Tajo, o es una noticia inocua y no requiere tantos titulares. Yo, escuchándoos a los tres, lo que sí que percibo es que tener castores es un experimento ecológico fascinante, pero lo deberían de haber hecho los científicos, no unos señores que se han puesto a experimentar y a lo mejor les sale bien el experimento o les sale mal. Veo repercusiones de conflicto social con zonas productivas, puede ser un acicate para recuperar riberas. O sea, veo mucho como un poliedro con muchas caras este tema, pero por eso mismo, por su complejidad, me parece que no es para tomarlo a la ligera y considerar que los castores, en plan Disney, es un animal precioso que está en nuestros ríos dotándolos de alegría y de felicidad, ni tampoco es el coco que se va a comer los ecosistemas y que hay que exterminarlos y ponerse ya manos a la obra porque no es una avispa asiática. Entonces, dicho esto, yo ahora mismo estoy en un punto en el que tengo, al tener más información, pues tengo más dudas. Quería hacer o pediros un ejercicio sintético si la administración tiene que requerir de vuestro consejo como personas especialistas en este ámbito, ¿qué mensaje lanzaríais a la administración, a aquella administración sobre todo que todavía no se ha enfrentado al problema y se va a enfrentar a él porque va a ser un problema o va a ser una situación que habrá que gestionar? Y luego al ciudadano. ¿Tiene el ciudadano que ponerse súper contento porque esté toda España llena de castores? ¿Ha de preocuparse? ¿Ha de darle igual? ¿Qué lecturas o qué enseñanzas tenemos de todo esto? Yo la primera que tengo es los experimentos en casa con gaseosa, porque este puede salir bien, pero el siguiente puede salir muy mal. Y ya están nuestros ríos lo suficientemente perjudicados, y si no, os invito a escuchar a Ignacio Doadrio sobre la fauna de los peces ibéricos o los procesos de contaminación que tenemos en las cuencas hidrográficas, etcétera, como para hacer un experimento más a ver qué pasa con los ríos españoles. Dicho esto, bueno, desde luego lo que van a aprender es un montón, porque estoy aprendiendo un montón escuchándoos. Voy a hacer esa ronda donde a ver si podéis, ya sé que es complicado, dar un consejo a una administración que se va a enfrentar a la aparición del castor. Me gustaría que incluso le dierais un consejo a los medios de comunicación para ver cómo pueden afrontar esto de una aparición de los castores sin que sea ni sensacionalista, ni vaya sesgado, ni le falte información. Eso va a ser más complicado casi que con la administración. Y finalmente a los ciudadanos. ¿Qué tienen que pensar los ciudadanos con respecto al castor en nuestros ríos? Empiezo por Jacinto y luego vamos pasando la pelota al resto como cierre. Jacinto, adelante. Bueno, lo primero que yo diría es que los atajos en conservación no suelen ser buenos. El llegar de repente y sin estudios previos ni nada, llegar y soltar castores, lo que dices tú, sin más, sin saber nada, no es bueno. No es la primera vez que se hace con especies. O sea, como hay muchas especies en España, se han movido especies de siempre sin hacer estudios, tanto por parte de la administración, que han soltado cabras para cazar en sitios o arruís en no sé dónde, sin saber qué impacto iban a tener, o los que se sueltan los siluros para pescar, o los que tal. Y todo el mundo tiene su razón para hacerlo, pero realmente no tiene un estudio, ¿no? Y lo que dices tú, ahora puede que este sea bueno, pero no sabemos si, pero blanquear este caso es validar luego otros, que por qué no puede venir mañana otro y decir quiero soltar puercoespines, ¿no? Porque me gustan los puercoespines y de repente suelte puercoespines, que a lo mejor tampoco es malo, pero no tenemos que blanquear ese tipo de cosas. Y luego da pie o da argumentos a los que dicen que los ecologistas andan soltando fauna, que andan soltando tupillos, andan soltando culebras, andan soltando, que es mentira, pero es que no podemos sostener que es mentira cuando en este caso es verdad. O sea, es muy difícil el defender esas posiciones y esos problemas te los genera el tomar este tipo de atajos por esta gente, ¿no? Ya no recuerdo muy bien ni lo que me había preguntado, me he ido por aquí. Sí, bueno, sí. ¿Qué mensaje le darías a una administración que se enfrenta Ah, a la presencia de castor y qué mensaje le lanzarías, que ya lo has lanzado de alguna manera a la población? Cualquier traslocación de especies tiene que llevar detrás un estudio que evalúe no. la potencialidad de lo que vaya a pasar ahí, o sea, bueno o malo, o sea, es decir, que la naturaleza es muy complicada para andar jugando a ser dioses aquí, cambiando especies como si fuera un puzzle.
Por lo menos de situación. manera artificial. Otra cosa son las expansiones y Sí, la sí, globalización de los transportes y cosas que no. evidentemente. Eso no Pero podemos esto es hacer nada. algo que alguien ha cogido y ha dicho, voy a mover esta pieza, a ver qué pasa. Entonces, el mensaje de alguna manera lo has lanzado, pero bueno, a la administración, ¿qué le dirías? Pues, pues ahora en las cuencas del Ebro, pues en La Rioja al menos se están preocupando de monitorizar las poblaciones. No sé cómo anda la situación en Navarra en la parte alta del Ebro, en Castilla y León y tal. Pero en las otras tres poblaciones que han aparecido, lo que tendrían que primero es ponerse las pilas de saber qué hay. No saben qué hay. Primero, partimos de la base de que los castores que se han soltado tanto en el Guadalquivir como en el Tajo como en el Duero son castores europeos. No tenemos por qué dudar que no lo sean, ¿vale? Pero nadie ha comprobado que son realmente castores europeos, las dos especies, la europea y la americana. Nadie lo ha comprobado. O sea, solamente hemos visto indicios, un animal que así a simple vista nadando por el río no se distinguen. Y partiendo de esa base no se ha hecho nada, ¿no? Pero tendrían que saber ya, o sea, tendrían que tener un programa de monitorización y saber dónde lo tienen y qué impacto les está generando ya, por si tienen que empezar a actuar y tienen que empezar a poner solución a si les está generando algún problema o no. Pero es claro, desde el desconocimiento poco se puede gestionar. O sea, yo a las administraciones les diría que se pusieran las pilas y que supieran realmente qué está pasando en estas introducciones de animales en estas tres poblaciones que no se sabe nada más que están. Marco, ¿qué le dices a los gestores de la cuenca hidrográfica del Tajo? ¿Qué le puedes decir desde tu experiencia, desde tu estudio y al ciudadano que escuche este programa? Porque los que escuchan otros programas donde te hacen un titular, pues a lo mejor se confunden. ¿Qué les dirías a los seguidores del canal Terra Mirabile? Estoy de acuerdo con Jacinto en todo lo que ha dicho. Aludiendo a lo que me has comentado tú, pues respecto a las administraciones, como propuse inicialmente, que tengan transparencia entre ellas y que haya comunicación y que haya cooperación, tanto por administraciones como por aquellas entidades o profesionales que realmente les puedan ayudar, eh, que hagan un trabajo conjunto, que se vuelquen con los medios que se pueda en detectar la presencia y también la potencialidad de la acción de esta especie por parte de los medios y ya no solo de la sociedad. Iría al otro lado, al que quizá no se satanice tanto a esta especie como se puede ver en algunas opiniones, cuando por otro lado se está traslocando y se está moviendo especies que sí que son exóticas y que se está viendo que tienen un potencial invasor y negativo en las comunidades biológicas en las que están, y no se hace tanto ruido con esas especies como se está haciendo en este caso con esta. Quizás intentaría buscar un punto medio desde el que intentar enfocar todo de una forma cabal, que los datos que se tienen sean con transparencia y se vaya comunicando entre los diferentes actores que puedan tomar cartas en el asunto y buscar la mejor solución posible, y que no se demonice a la especie, pero al mismo tiempo que no se consientan actividades ilegales, porque nadie puede traslocar un animal a gusto propio, ni una especie que pueda tener una potencialidad positiva, como pueda ser el castor, y que haya estado presente y sea autóctona, pero al mismo tiempo que no se la señale como no se señala a otras especies, como por ejemplo el siluro, el cómo ha ido desde Mequinenza expandiéndose por toda la península ibérica y queda casi relegado a segundo plano. Quizás intentar buscar un punto medio, que es donde estaría la virtud de todo. César, mensaje a las administraciones que, bueno, tú ya cooperas en los estudios que se están realizando, con lo cual, o sea, tú tienes bastante trabajo hecho en este sentido, pero como este problema o esta situación, ya no sé ni cómo llamarla, pero este fenómeno va a dar muchos ríos de tinta todavía, ¿qué consejos darías a la administración y a los medios de comunicación y a la población qué mensaje lanzar? Porque al final la confusión puede llegar, pues como dice Marco, a satanizar a una especie, otros la pueden bendecir, otros pueden minimizar sus posibles riesgos, quitarles importancia o darles igual, pero desde luego falta información, le falta a la administración y imagínate a la población, a los ciudadanos. Dinos en ese sentido qué opinas.
Sí, no, la verdad es que con esta especie hay bastante confusión porque se presta cuando ves un árbol caído, que tenemos todos la cultura del árbol, pues es a satanizarlo y al contrario, y cuando se le ha dado todas las virtudes, pues que no pasa nada, que ya seguirá creciendo el árbol. Bueno, la especie. Hubo un momento en que la suelta ilegal se quiso revertir y se intentó durante 10 años y no se consiguió porque la especie tiene un nicho y bueno, ya habría hecho falta como un esfuerzo bastante mayor del que se hizo y una coordinación mayor de la que se hizo. Y llega un momento en que la especie ya está considerada a nivel de la Unión Europea, la península ibérica, como una población naturalizada. Entonces está dentro de la directiva Hábitats y ya te tienes que mover dentro de ese marco de juego. La lástima es que este tipo de sueltas ilegales crean un precedente. Y en su día ese precedente ilegal era lo que se quería revertir con intentar el control. De hecho, ahora en Italia, estas sueltas que estaba viendo hace un año y pico, la propia Sociedad de Mamíferos de allí ha hecho también un artículo diciendo bueno, que instaba a la administración a que no permitiese este tipo de sueltas, porque era un poco lo que decía Jacinto, que blanqueando esta suelta estás blanqueando otras. Eso en el Ebro ya se ha perdido esa posibilidad, es decir, y a nivel del Estado también se ha perdido porque la población ya, la excepción ibérica que se hizo para poder revertir un acto ilegal que venía del mundo, por decirlo así, conservacionista, es decir, que no eran sueltas de pescadores o no eran sueltas de exóticas, sino que eran una suelta que venía avalada por determinados sectores conservacionistas, pues eso incluso era un precedente como lo que estaba comentando Jacinto. No sé, es que después nos dicen que soltamos, pero es que en este caso es cierto. Entonces, manda un mensaje muy confuso. Ahora que estamos con esta especie, que sabemos que en las próximas décadas va a ocupar todos los nichos disponibles, pues lo que habría que hacer es, como estamos diciendo, monitorizar dónde está, dónde no está y a dónde llega. Y las instituciones científicas deberían empezar a valorar esa falta de evaluación de qué está pasando con los hábitats mediterráneos, hacer esos estudios control y en sitios modificados y no modificados para tener claro qué está ocurriendo. Sabemos lo que está ocurriendo porque en Inglaterra lo hacen, en las sueltas previas, en esos contextos. En el nuestro, pues es posible que pase parecido, pero las peculiaridades son distintas. Pero estaría bien conocerlo para no hablar de generalidades de Europa aplicadas aquí, porque puede ser que para unas especies les vaya bien y para otras no. Después ya habrá que valorar. Eso por la parte de las riberas, pero por la parte del conflicto, el conflicto va a llegar a medida que se va expandiendo. Puede empezar esas sueltas en sitios que no tienen ningún conflicto. De hecho, hay muchísimos sitios donde no hay nada de conflicto. Mismamente aquí en La Rioja, en Logroño, tú puedes ver castores desde la ciudad y es un tramo en el que no hay ningún conflicto. Hay un grupo, se ven los ejemplares, consumen árboles de ribera, la ribera tiene suficiente amplitud, no hay usos como cultivos, no hay choperas, no pasa nada, en esos 3 kilómetros no hay, más allá de que hay árboles caídos y que ha cambiado la estructura natural del río, no hay mayor conflicto. Sin embargo, los castores no se van a quedar ahí, los castores se van a quedar ahí y después van a empezar a dispersarse por un montón de acequias, por un montón de balsas de riego, por un montón de sitios que sí que son conflictivos. Entonces, lo que diría las administraciones es que empiecen a plantearse todos esos escenarios de cómo van a poder trabajar con medidas de prevención, porque a la gente, yo por esa parte lo entiendo, te llega una especie que de repente no conocías y que te hace una transformación del medio que es importante y que la gente se cabrea, es normal. Pero por otra parte hay que hacer ese papel de acompañamiento de poner medidas de prevención. En ese sentido, los daños que hace la especie, aunque son en cultivos, aunque son muy impactantes, son más fácilmente controlables
que con otras especies. Es decir, hay especies, pues yo qué sé, los conejos o hay los jabalíes que puedes tener daños por muchos sitios, o los corzos. Sin embargo, esto siempre sabemos que está ligado a una orilla que tiene un radio de influencia de los primeros 10, 15, 20 metros, no más, y es una franja relativamente estrecha, es decir, que es predecible, pero hay que conocer la biología de la especie y hay que explicárselo a la gente y hay que educar para evitar ese conflicto. Entonces, diría como resumen que por la parte natural que se evalúe en realidad qué está pasando en los hábitats mediterráneos, y en la parte de conflictos que se empiece a adelantar lo que va a llegar en un momento u otro y que hay que tomar esa decisión de ver cómo gestionar eso. Bien, pues a mí me parece un tema fascinante esto del castor, realmente. Sabía que era complejo, pero me habéis demostrado que era mucho más complejo de lo que yo preveía. Si hemos conseguido que alguien haya llegado hasta el último minuto de esta charla, en estos tiempos de inmediatez y de noticias rápidas, esto no es TikTok, esto es Canal Terra Mirabile, y aquí procuramos reflexionar con tiempo. Muchísimas gracias a Marco, a Jacinto, a César por vuestro tiempo, por los estudios que estáis realizando, por lo que aportáis a la sociedad con esos estudios, y esperemos que el castor, si ha venido para quedarse, pues que nos haga más bien que mal y que lo sepamos gestionar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo a todos. Muchas Muchas gracias. gracias.